Estamos ya en el capítulo 5 de Realizaciones Peronistas, cuyo lema es mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Siguiendo, como siempre, el plan de la Escuela Superior Peronista, estamos compartiendo con todos ustedes el capítulo 5 de la última materia de la Escuela Superior Peronista, referida a las realizaciones del peronismo. Y hoy vamos a ver las realizaciones en la acción política. 3 hitos fundamentales del primer peronismo. El voto femenino, la reforma constitucional y la conversión de las gobernaciones en provincias. Y empezamos entonces por la acción política, el primer tema, la libertad de sufragio. En este capítulo analizaremos la obra del gobierno peronista en materia de acción política, la que fuera magistralmente señalada por el líder cuando en fecha 25 de julio de 1951, al dirigirse a obreros y empleados municipales de la provincia de Buenos Aires, expresó: concebimos la política de una sola manera, con finalidades nacionales, no con finalidades electorales. Repito, esto de capital importancia en la concepción peronista de la política. Concebimos la política de una sola manera, con finalidades nacionales, no con finalidades electorales. Nosotros trabajamos incansablemente en un deber que nos ha sido impuesto para bien de todos y todas, y no nos particularizamos en la acción individual por ningún otro móvil, porque entendemos que la política al servicio de la patria se ennoblece y al servicio de los hombres se envilece, compañeras y compañeros. Este lema central del peronismo, o sea, de trabajar por el conjunto, de trabajar por el conjunto del país, de trabajar por la felicidad de todas y todos, de trabajar por la grandeza de todos y todas, es uno de los elementos esenciales de la doctrina peronista. Y Perón lo dice aquí clarito, porque entendemos que la política al servicio de la patria se ennoblece, al servicio de los hombres se envilece. Y es así nomás, O trabajamos para el conjunto, o trabajamos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, o trabajamos para nosotros o para un determinado grupito. Perón siempre propuso finalidades nacionales, no finalidades electorales, finalidades nacionales. Estas palabras del general Perón indican con claridad meridiana los altos móviles que informaron su acción en el terreno político, señalando una rotunda y abismal diferencia con épocas pretéritas o pasadas. En efecto, la repulsa de menguados intereses electorales y la jerarquización de una política puesta al servicio de los más elevados intereses nacionales, y no al de las mezquinas ambiciones de círculo, da un tono ennoblecedor y dignificante a la acción de gobierno. Está en la memoria de todos y todas el recuerdo de aquellos gobiernos que solo abandonaban su inercia en vísperas de elecciones.
Para esos días se vociferaban las grandes plataformas electorales, se prometían aumentos de sueldo y los nombramientos en masa eran cosa corriente. Claro. Cualquiera que haya vivido lo suficiente para recordarlo podrá describir la vida de los comités transformados de la noche a la mañana en transitorias y fugaces agencias de colocaciones donde generalmente se daban puestos de supernumerarios imputables a partidas que desaparecerían al mes siguiente. Engaño para el pueblo. Y era frecuente y penosa la decepción de sencillos ciudadanos que quedaban cesantes poco después de haber entregado su voto, con la abierta esperanza de poder llevar a la humildad de su hogar el pobre amparo de un jornal casi siempre precario e insuficiente. Y estos lamentables recursos de baja politiquería que los altos bonetes del situacionismo, por escrúpulos de posición, dejaban en manos de audaces caudillejos de barrio, se veían repetidos con otros elementos, con otros medios y con otros sistemas en todos los órdenes de la actividad política nacional. Dominando este cuadro de confusionismo cívico, al lado de la llamada prensa grande, nada nuevo hay bajo el sol, compañeras y compañeros, al lado de la llamada prensa grande, cuya mentalidad ya conocemos, un periodismo de tipo sensacionalista, chantajista y corruptor de la conciencia nacional, cuya desaparición es el mejor testimonio de la obra de profilaxis cívica cumplida por la revolución. Nada nuevo bajo el sol, compañeras y compañeros. Por todo esto, recogimos la frase del general Perón al iniciar este capítulo dedicado a la obra política de su gobierno. Ella expresa los dos componentes esenciales que integran, por así decirlo, la fórmula de su acción. La ausencia de todo el electoralismo subalterno y la presencia permanente del amor patrio en todas las decisiones. En su acción política, Perón respetó e hizo respetar la libertad de sufragio como único camino para expresar la voluntad popular. Por comicios libérrimos, fue electo presidente de la República y durante su gobierno, la libertad presidió todos los procesos electorales que el ejercicio de la vida constitucional establece. Podrán los adversarios del general Perón de adentro y de afuera deformar con fines subalternos la realidad de los acontecimientos nacionales, pero nunca podrán, y no lo han hecho, imputarle la limitación de los derechos cívicos de su pueblo y la alteración de sus resultados. El 11 de noviembre de 1951 fue, por decirlo así, la consagración definitiva de esta soberanía del pueblo ejercida en plenitud, donde Perón ganó, creo que por el 63% en su segunda presidencia, para su segunda presidencia. Ese día fue reelecto el general Perón en comicios verdaderamente plebiscitarios. En efecto, por primera vez en el país, no estuvo ausente de las urnas ningún sector de la ciudadanía y las mujeres concurrieron a ellas compartiendo con sus padres, sus esposos, sus hermanos, la misma inquietud cívica. La libertad del comicio es definitivamente una realidad nacional. Con todo orgullo podrá decir pues el general Perón a un grupo de universitarios extranjeros: nosotros hemos terminado con el fraude y mientras yo sea responsable, aquí no se volverá a realizar el fraude por ninguna fracción política, ni por ningún medio ni razón, porque esa es la verdadera democracia, la que puede afirmarse sobre la voluntad de la mayoría popular, y eso lo hemos de asegurar de cualquier manera.
No somos de los que creemos que pueda hacerse el fraude para bien de la República. El fraude será siempre para mal de la República, jamás para bien. 16 de julio de 1949, ante una delegación de estudiantes brasileños. Hoy que nos visita el presidente brasileño de tan triste memoria, de tan triste memoria, don Bolsonaro. Vamos a ver entonces los derechos políticos conquistados en el primer peronismo. En este aspecto, la incorporación de la mujer al ejercicio de los deberes cívicos es el hecho más saliente de la primera presidencia del general don Juan Domingo Perón. Esta importantísima conquista está tan estrechamente vinculada al nombre de Eva Perón que puede decirse sin caer en ningún exceso que en el terreno político es esta tal vez su obra más importante. Reseñar el papel que desempeñó la mujer argentina en la historia de la patria obligaría a una exposición extensa. Basta decir que nuestra historia está llena de actos de heroísmo, de nobleza, de generosidad y sacrificio que comprometen la gratitud eterna de las generaciones. Desde los heroicos tiempos de la independencia ha estado en primera línea luchando por la forjación de la nacionalidad. Estamos hablando de las mujeres argentinas. No obstante todo este aporte de heroísmo y sacrificio, la mujer argentina no había alcanzado en nuestra legislación el lugar que alcanzara ya en otros países de alto índice cultural. El hecho de que la mujer no votara en nuestro país implicaba un contraste tanto más irritante si se tiene en cuenta que el desarrollo de la vida moderna la llevó a compartir con el hombre todas las actividades que traen aparejadas las nuevas formas de convivencia. La mujer puebla las fábricas, las oficinas públicas y las universidades. Ejerce oficios técnicos, desempeña profesiones liberales y está presente en todas las manifestaciones de la actividad económico-social. Muchas veces se reclamó para ella el derecho cívico. Fue punto de muchas plataformas electorales. Fue proyecto de ley, pero nunca fue una realidad hasta que vino Perón y Evita. Faltaba interés verdadero en los políticos fraudulentos que no creían conveniente incorporar este enorme sector a la vida cívica activa que podía en un momento dado ser un elemento de perturbación de su política exclusivista. Predominaban, por otra parte, resabios de una mentalidad aldeana que preferían reducirle sus posibilidades de realización. El hecho cierto es que a pesar del reclamo de importantes sectores de la intelectualidad femenina y de los partidos populares, esta aspiración no llegó a concretarse hasta el advenimiento del peronismo. Es así nomás, compañeros y compañeras. Fue así como el general Perón, refiriéndose al problema de la mujer frente a nuestra legislación y a nuestras leyes electorales, dijo: resabios de incultura y de civilización propios de pueblos primitivos viven en la mente de algunos hombres para quienes la cultura no ha representado sino un beneficio material. Son estos resabios los que han permitido llegar hasta 1947, con la mujer relegada a un lugar secundario en la vida de este pueblo, cuando ella debe ser la formadora de la nacionalidad, ya que es la primera maestra del niño en su cuna misma. Eva Perón fue la animadora de esta cruzada reivindicadora de los derechos de la mujer.
Su actuación está en el recuerdo de todos y todas, y el día en que el general Perón promulgó la ley del sufragio femenino ha de haber sido uno de sus días más gloriosos. Ese día, el 23 de septiembre de 1947, desde los balcones de la Casa Rosada de Gobierno, ante las mujeres argentinas reunidas en asamblea memorable, pronunciaría palabras para la historia de las conquistas cívicas del país. Mujeres de mi patria, dijo Evita, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Hermosísimas palabras de Evita, de un simbolismo extraordinario. Surgió así una nueva fuerza política con una orientación y doctrina que en el futuro tendría gran influencia en la modificación de métodos y procedimientos de la vieja politiquería. Segundo hecho político trascendental del primer peronismo, la reforma de la Constitución. La Constitución anterior, como sabemos, fue sancionada en 1853 y rigió el desenvolvimiento del país durante casi 100 años. Cuando el general Perón hizo pública su convicción de que había llegado el momento de adaptar nuestra Carta Fundamental a las necesidades de la hora, las fuerzas de la resistencia hicieron oír sus protestas que iban del lamento plañidero a la crítica airada o a la disquisición jurídica o filosófica. Sin embargo, los postulados de dicha Constitución Nacional no habían sido jamás cumplidos ni observados por los mismos que la defendían. Así es. Siempre todas las revoluciones, alzamientos y motines se hicieron para exigir su cumplimiento. La simple lectura de cualquier proclama, ya sea de la chirinada más grotesca como del motín más sangriento, así lo demuestra. No hubo proclama política, plataforma electoral o interpelación parlamentaria que no exigiera la observancia de sus preceptos. Tampoco hubo gobiernos que uno tras otro y todos a su turno no incurrieran en las mismas transgresiones que denunciara desde el llano. Por otra parte, y a medida que este orilleo permanente de los preceptos constitucionales se llevaba a cabo por los encargados de su cumplimiento, eran numerosos los tratadistas y parlamentarios de la más variada ideología que postulaban sus reformas a fin de ir adecuándola a las necesidades de las distintas épocas en que vivió el país. No obstante, esta violación reiterada de sus preceptos y la exigencia de los tratadistas en favor de su reforma, cuando el general Perón reactualizó la cuestión, se levantó un mar de protestas. Y es con razón, pues esta iba en serio y así fue. Y así fue. Muchos intereses iban a ser abatidos definitivamente y el justicialismo consagraría en forma indeleble sus grandes postulados. La reforma era imperativa. La reforma era imperativa. Triunfante la revolución, puestos en marcha su programa y su doctrina, afirmadas sus conquistas en el orden social, político y económico, era necesario desarrollar y consolidar sus postulados, incorporándolos a los fundamentos básicos de la nación para darle estabilidad y permanencia. Claro que sí. Una constitución no es y no debe ser intocable. Debe ser adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades
Y en este aspecto, nuestra Carta Magna era una de las más antiguas del mundo en lo que a actualización se refiere. Una constitución debe ser estable, pero debe ser perfectible. Es decir, debe ser estable en sus principios básicos, pero perfectible en su adecuación a la evolución de esos mismos principios. Por ejemplo, la Constitución Justicialista de 1949 es estable, es decir, no modifica los principios básicos de la de 1953. Es republicana, representativa y federal, pero fue perfeccionada para hacerla más republicana, más representativa y más federal. Y es que la revolución aseguró el régimen republicano, ya que al abatir la oligarquía plutocrática y al establecer nuevas disposiciones constitucionales, da y pone al gobierno en manos del auténtico pueblo. Aseguró el régimen representativo al eliminar el fraude y posibilitar por el libre ejercicio del sufragio la auténtica representación popular. Se terminó así con una época de oprobios para la ciudadanía argentina, vejada en sus más íntimas convicciones. Aseguró el régimen federal, ya que las provincias no son solo autónomas políticamente, sino que constituyen unidades económicas, complemento indispensable de su autonomía federal. El general Perón fue claro al expresar los principios básicos de la reforma. Así, en lo político, fue en busca del afianzamiento de nuestro régimen republicano, representativo y federal. En lo económico, a la supresión de una economía capitalista de explotación, reemplazándola por una economía social, suprimiendo el abuso de la propiedad y estableciendo que el bien privado tiene una función social. Todo bien privado para el peronismo tiene una función social, o debería tener una función social. En lo social, el afianzamiento de un régimen humano y justo, donde cada uno reciba una retribución proporcionada a la riqueza que promueve y donde todos tengan asegurado el acceso a la cultura y asegurado su porvenir. Analizaremos algunos puntos importantes de la nueva Constitución, haciendo resaltar en algunos casos las diferencias con la anterior. Primero, el preámbulo de la Constitución de 1949 ratifica la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y por contraste con la anterior, de concepción individualista, presenta un cuerpo jurídico de esencia y principios nutridos en los ideales de la justicia social. Segundo, en el artículo 37 se declaran los siguientes derechos esenciales: los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad y los derechos de la educación y la cultura. La incorporación de estos principios a la nueva Constitución no es una mera expresión de deseos. Sería así si todo se redujera a su simple enunciado. Al pasar a formar parte del cuerpo de principios de nuestra Carta Magna, impone la articulación de un cuerpo de disposiciones jurídicas para asegurar su cumplimiento y su ejercicio. Alcanzar tan altos fines será la consagración definitiva de la Carta Magna más generosa y justa de la tierra, la más generosa y justa de la tierra. El artículo 38 establece la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Función social. La propiedad privada tiene una función social y estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Si esto no es revolucionario, díganme qué es revolucionario. La tierra es un bien de trabajo y no de renta. Debe ser para quien la trabaja.
Repito, la tierra es un bien de trabajo y no de renta. Debe ser para quien la trabaja. El artículo 40 establece, entre otras cosas, que los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, carbón, gas, fuentes de energía son propiedades inalienables de la nación. El contenido de estos artículos encierra en su brevedad los postulados fundamentales de la revolución, ya que por ello se persigue la consolidación de una economía libre dentro de un régimen socialmente justo en un país soberano y dueño absoluto de sus destinos. Tercer hecho político fundamental del primer peronismo, es la provincialización de los territorios nacionales. Chaco, La Pampa y Misiones. Constituye esta realización otra conquista más de nuestro movimiento. La provincialización de los territorios nacionales significa la reparación de una injusticia inexplicable que la desidia de los gobiernos anteriores había mantenido y cuya incorporación a la vida política no podía postergarse por más tiempo. Gestora apasionante de esta cruzada fue Eva Perón, siempre al servicio más justo de la civilidad. Su ejecutor, el general Perón. La incorporación de los territorios nacionales a la gran familia federal argentina se hará paulatinamente y a medida que cada uno de ellos alcance su madurez política, económica y social que le permita actuar con absoluta autonomía. Hasta el presente, 3 territorios han sido provincializados. Son ellos La Pampa, El Chaco y Misiones. Los dos primeros por ley 14.037 de fecha 20 de julio de 1951 y que llevan los nombres de Eva Perón y Presidente Perón como justo homenaje a quienes interpretaron los anhelos del pueblo y supieron convertir en realidad sus sueños. El territorio nacional de Misiones adquirió el derecho de dirigirse en provincia el 10 de diciembre de 1953 por ley 14.294, constituyendo parte viviente y activa de la gran comunidad argentina. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos el capítulo 5 de realizaciones peronistas y mañana veremos el capítulo 6 referido a la acción social. Esperando haber contribuido una vez más al desarrollo de nuestra cultura política, de nuestra conciencia política y social, de nuestra participación como ciudadanos y ciudadanas a nuestro querido país. Me despido esta noche deseándoles a todos y todas muy, pero muy buenas noches.